los cantos, ¿verdad? Y el énfasis de hoy tiene que ver con la Biblia. Ya tiene años que las iglesias han dejado de enfatizar el asunto de la Biblia. Esta es una costumbre de muchos años en el mes de agosto celebrar la Biblia, el mes de la Biblia le llamaban. Pues hoy les voy a predicar de un libro completo de la Biblia. Ustedes ya lo leyeron, que es la tercera carta de Juan. Digo, tampoco esperen un sermón basado en todo el libro de los Salmos o todo el libro de Isaías, porque no creo que aguanten, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer sermones de todo un libro de la Biblia, por si no sabían. En esta ocasión solamente voy a tomar una de las cartas de Juan, ¿sí? No es la más corta, la segunda carta es más corta, 13 versículos, esta tercera tiene 15, la carta de Judas que está después son 25 versículos, así que pues es muy manejable, ¿no? Pero a ver si en alguna otra ocasión puedo preparar de otro libro de la Biblia más extenso, pero lo basaré ahí en la tercera carta de Juan y le he puesto como título Constructor o Destructor de Iglesias. Constructor o Destructor de Iglesias. Sí, gracias. Está muy a la orilla, gracias. Constructor o destructor de iglesias. Espero que haya seguido con atención el mensaje de esta carta del apóstol Juan, porque habla de esto precisamente. Miren, a manera de introducción, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos designó a un científico llamado J. Robert Oppenheimer, para liderar un equipo de científicos para desarrollar un proyecto al cual llamaron Proyecto Manhattan, cuyo objetivo era fabricar la primera bomba atómica. Oppenheimer tuvo éxito y la bomba fue utilizada, como ustedes han de saber algo de esa historia, en dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki, matando inmediatamente en unas 105,000 personas en cuestión de segundos y en otras 120,000 personas, muertos directos. Sobre las secuelas de esas bombas, las víctimas aumentaron al triple, para que se den una idea. Eso no lo digo yo, lo dice la historia. Lo primero que declaró este hombre, J. Robert Oppenheimer, al enterarse de la destrucción de estas dos ciudades japonesas, dijo una frase: me he convertido en el destructor de mundos. Me he convertido en el destructor de mundos. Así también, hermanos, hay destructores y hay constructores de iglesias. ¿De cuáles eres tú? Porque la iglesia nació acosada por enemigos externos e internos. Desde los inicios, cuando el Señor Jesucristo funda la iglesia,
vemos fariseos, vemos saduceos, vemos líderes religiosos persiguiendo a la iglesia naciente. Incluso vemos en el primer siglo a reyes y emperadores persiguiendo a la iglesia cristiana, tratando de destruirla. En lo interno, pues también no vamos lejos. Ahí estaba Judas Iscariote, miembro de ese grupo pequeño con el que inició el Señor la iglesia. Lo cierto es que nada le hizo tanto daño a la iglesia como el acoso de los enemigos internos. Ahora bien, ¿el Señor Jesús sabía eso? Sí. Él lo anticipó cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña. La han leído ustedes, ¿verdad? Después de hablarles de la parábola del sembrador, también les habló de la parábola del trigo y la cizaña. Así que el mismo Señor Jesús y luego los apóstoles, luego los primeros creyentes sufrieron los estragos de los enemigos internos de la iglesia del Señor. Y esta carta, este libro, como le queramos llamar, esta carta, la tercera carta de Juan, ¿qué dice al respecto? ¿Qué dice acerca de los constructores y destructores de iglesias? Y bueno, yendo a la carta, vemos 3 casos acerca de este asunto. En primer lugar, vemos el buen ejemplo de Gayo, de este hombre llamado Gayo, con Y, porque si ponen ahí la otra doble L ya es otra cosa. El buen ejemplo de Gayo. Este nombre, esta persona, no se sabe gran cosa de él más que lo que se dice aquí en la carta. Porque el nombre de Gayo era muy conocido en esa época. Había muchos hombres con ese nombre. Entonces, pero aquí es mencionado un hombre, un cristiano, que de alguna manera tenía liderazgo en la iglesia, a quien se refiere el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir, porque era el más joven comparado a los demás. Y Juan es el que escribe la carta y refiere a un tal hermano llamado Gayo. Y lo menciona él como un buen ejemplo. Digámoslo, para seguir con el título del sermón, un constructor. Alguien que edifica, alguien que contribuye a la buena marcha de la iglesia. Y de Gayo, dice Juan, dedica los 8 versículos primeros de la carta, refiriéndose a él como un hombre amado. Si ustedes se fijan, Juan usa mucho esto del amado. Ustedes se fijan, dice Gayo, el amado. Luego en el versículo 2, amado, se refiere a él así. Y como ustedes leyeron ahí estos versículos, eso era este hombre, era una persona sumamente amada. Porque las personas que construyen, las personas que edifican, las personas que son de bendición en una iglesia, son por ende así, muy, muy amadas. Amados
por la iglesia, por supuesto, porque Juan está dando a entender eso, que Gayo es amado por la comunidad cristiana y por otro lado es amado por el pastor. Si tomamos en cuenta que Juan, el apóstol, fungía una función pastoral, aunque ya no presente, pero él está asumiendo un rol pastoral, y él como pastor también se refiere a Gayo como alguien muy amado para él. Y la razón o las razones que esgrime pues están en los versículos 3 y 4 o 3 en adelante. Porque de Gayo dice que es un hombre íntegro en su testimonio o conducta. Con razón, era tan amado porque no es fácil encontrar cristianos con un buen testimonio, con una buena conducta, es decir, que su conducta sea acorde con su fe. Porque hay muchos cristianos que son de doble vida, ¿verdad? Por un lado, hay ocasiones en que se comportan como buenos cristianos, pero también de repente se comportan como los peores paganos o mundanos. Y no hay congruencia, ¿verdad?, en la vida de esas personas, y por ende, pues, ¿qué testimonio tiene alguien así? ¿Qué impacto puede tener alguien así con su testimonio cuando vive uno una doble vida? Eso no es integridad. Pero en el caso de Gayo, él era íntegro en su testimonio. Y dice Juan, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y noten ustedes ahí al final del 3, de cómo que andas en la verdad. O sea que no es Gayo quien habla de sí mismo como diciendo, oigan, tómenme como ejemplo de vida cristiana, sino que los hermanos mismos reconocen ese buen testimonio de este hombre. Porque no solamente es alguien que cree en la verdad, no solamente es alguien que habla de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Pues Cristo, ¿verdad? Él mismo lo dijo, ¿en dónde? Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Recuerden ese versículo, ¿no? Que Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Bueno, está refiriéndose a Cristo, el camino del Señor. Y no solamente hablaba, no solamente daba testimonio de la verdad, sino que también dice, andaba en la verdad. Porque no hay una cosa más patética, ¿verdad?, que un cristiano o alguien que se dice cristiano hable de Cristo, comparta de Cristo, pues qué bueno, ¿verdad? Pero su andar, su conducta, su estilo de vida no tiene nada que ver con Cristo. ¿Podrá tener algún efecto un testimonio así? ¿Verdad que no? Entonces, Juan está reconociendo que la integridad espiritual de Gayo, porque vivía la verdad, y no solo eso, vivía sirviendo. Allá en el versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas ¿qué? Algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Sí? Estos desconocidos no es que eran personas que de repente pasaban ahí como indigentes y Gayo los llamaba y los atendía, los apoyaba. No es ese tipo de desconocidos. Aquí estos desconocidos eran evangelistas, eran predicadores del evangelio itinerantes. En esa época, estamos hablando del primer siglo, que andaban predicando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
y que se apoyaban en las mismas iglesias ya establecidas, ¿verdad?, para seguir adelante en ese proyecto evangelístico misionero. Y eran personas no conocidas, pues, pero eran del pueblo de Dios. ¿Y qué hacía Gallo con ellos? Pues servía a ellos, les brindaba servicio, dice, a esos hermanos, especialmente a los desconocidos. Y de esa manera Gallo estaba contribuyendo para el extendimiento del reino de Dios y para el crecimiento de la misma iglesia, porque esos hombres llegaban a predicar, eran evangelistas itinerantes, ¿sí?, que andaban nada más exclusivamente predicando el evangelio del Señor, y dependiendo de alguna manera de la bondad de las mismas iglesias que ellos visitaban, como en este caso la iglesia donde estaba Gallo. Así que Gallo se distingue por eso, ¿verdad? Por vivir en la verdad, por servir, por contribuir en el extendimiento del reino de Dios y el crecimiento de la iglesia, y por su espíritu cooperativo. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Sí? Eso era lo que estaba haciendo Gallo, cooperando exactamente con la verdad, con el plan de Dios. Y hay muchas maneras de cooperar, A veces nada más pensamos que cooperar en una iglesia tiene que ver con dinero, con ofrendas y diezmos. Es una manera de cooperar con la iglesia. Y hay quienes son fieles en eso, ¿verdad? Hay que reconocer que algunos son muy fieles en dar sus diezmos y ofrendas. Pero a veces pues salen de aquí y se olvidan de la iglesia en toda la semana. Y quiero decirles que no es la única manera de cooperar. También de qué otra manera se coopera con la iglesia. Cuando oramos por las necesidades de la iglesia, cuando oramos por sus líderes, cuando oramos por los hermanos que están pasando por pruebas. También cooperamos con la iglesia cuando traemos personas a los pies de Cristo, cuando ganamos almas para el Señor y esas personas se quedan aquí en la iglesia. Estamos cooperando, ¿sí? Estamos contribuyendo con el avance de la iglesia, y esto se le reconoce a Gallo, su buen ejemplo. Un hombre no solamente dispuesto, como hablé de esto en el discipulado, no solamente dispuesto, sino también disponible. Que esos creyentes que dicen, no solamente está aquí mi dinero, también está aquí mi tiempo, también están aquí mis dones, también están aquí mis talentos, también está aquí mi casa, también está aquí mi coche. Todo es del Señor, porque al final de cuentas todo es del Señor. Y quiero honrar al Señor con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Amén. Ese era Gallo. Por eso estamos viendo aquí, en primer lugar, el buen ejemplo de Gallo. ¿Qué quiere decir esto? Que él era un constructor, hermanos. Era alguien que edificaba en la iglesia. Pero contrario a este caso, vemos el otro. En los versículos 9 al 10, vemos el mal ejemplo de Diótrefes. Y miren que la Biblia no oculta estas cosas. A veces no quisiéramos toparnos con este tipo de personas, con este tipo de historias o casos en la historia de la iglesia cristiana. Pero ahí están. Dios en su sabiduría quiso que en la Biblia quedaran escritos estos buenos testimonios y también esos malos testimonios. ¿Por qué creen? Para que nosotros, ¿verdad?,
Aprendamos de los buenos ejemplos, no de los malos ejemplos, y de que la iglesia siempre va a estar rodeada de ambos tipos de personas. Bueno, pero ahorita voy a llegar a ese punto. Aquí lo que vemos, el mal ejemplo de Diótrefes. Así como hay constructores, hay destructores. Y de Diótrefes se dice, y lo dice el mismo apóstol Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Todo lo contrario a Gallo. Diótrefes. Por lo que vemos aquí, él ejercía un tipo de liderazgo en la iglesia. Pero era un liderazgo, ¿cómo lo podríamos llamar? Negativo. Maligno, negativo, mezquino, no sé, cualquier palabra que usted quiera usar. Pero este hombre era líder ahí en la iglesia. Y la pregunta es, ¿y cómo pudo llegar él a empoderarse en la iglesia? ¿Cómo pudo empoderarse en la iglesia? ¿Y por qué creen que se empoderan ese tipo de personas como Diótrefes? Porque tienen seguidores. Porque hay vacíos de liderazgo en la iglesia, hermanos. Porque los hermanos que son buenos ejemplos, que aman al Señor, que están comprometidos con el Señor, pues no quieren, involucrarse más allá en una posición de liderazgo en la iglesia. Y en realidad una posición de liderazgo en la iglesia es para todo menos para esto, que lo que estaba haciendo Diótrefes. Una posición de liderazgo en la iglesia tiene que ver con el servicio. Se trata de servir, 100% para servir. Todo lo opuesto a este estilo de liderazgo que estaba ejerciendo este hombre llamado Diótrefes. Pero al no haber hermanos disponibles, a lo mejor sí dispuestos, ¿verdad? Pero no disponibles, ¿quién levantó la mano? Diótrefes dijo, no, pues yo sí. Pero en el corazón de él no estaba el servir, hermanos. Como ustedes pueden ver aquí en esta denuncia que hace el apóstol Juan en su tercera carta, describe a este hombre como un líder egocéntrico, no cristocéntrico, como era el caso de Gallo, ¿no? Que daba testimonio de la verdad y andaba en la verdad, toda su vida giraba en torno a Cristo, en el caso de Gallo. Pero este hombre es todo lo contrario, ¿sí? Todo gira en torno a ¿quién? A él mismo, ¿no? Tenía el ego acá, miren. Yo creo que todos batallamos con algo del ego, ¿no creen ustedes? Todos los seres humanos tenemos problemas con el ego, con el yo. Pero hay algunos que dicen, hazte un lado que ahí voy yo, ¿verdad? Nos superan, y ese Diótrefes estaba con el ego acá por las nubes, muy arriba. Él mismo sobreestimándose, ¿verdad? Como que la iglesia no me merece, el mundo no me merece. Soy único, soy especial. Y se comportaba de esa manera allí en el seno de la propia iglesia del Señor. ¿Se imaginan ustedes? Un líder egocéntrico, 100%. Y claro, los intereses de Cristo no figuraban en su vida.
Porque alguien que es egocéntrico, cualquier cosa debe girar en torno a él mismo. Diferente a lo de Gallo, ¿no? Que él, toda su vida giraba en torno a los intereses del Señor. Un hombre no solo egocéntrico, sino también de palabras venenosas. ¿Sí se puede dar cuenta ahí? Como dice ahí, le recordaré las obras que hace parloteando, dice, con palabras ¿qué? Malignas contra nosotros. Aguas con su lengua, aguas con su vocabulario, ¿sí? Porque de esa boca no salían palabras de edificación, porque él no es un constructor, no edifica, como en el caso de Gallo. Sus palabras no son para edificar, ¿son para qué? Destruir. Para hacer daño, para destruir. ¿Cómo es usted en cuanto a esto, a su hablar, sus palabras? Cuando usted habla, ¿lo hace para edificar? ¿Lo hace para construir? ¿O más de alguno sale herido por ahí cuando habla usted? A veces tenemos luchas con nuestra propia lengua, con nuestra manera de hablar, ¿sí? Y sobre este tema, pues no es el tema ahorita exactamente, pero si usted quiere saber más ampliamente sobre el tema de la lengua, del hablar, pues necesita leer la carta de Santiago, que explica muy ampliamente este tema. Pues Diótrefes era un hombre de palabras venenosas, parloteaba, dice. ¿Y qué es parlotear? No me vaya a decir que es palotear ahí tortillas, es otra cosa. Parlotear. Hablan, es alguien que habla mentiras, fíjense. Es alguien que se dedica a criticar con la intención de dañar. Debemos tener siempre cuidado de lo que hablamos, ¿verdad? Pero este hombre no se cuidaba de las palabras que él hablaba, ¿sí? Por eso Juan lo refiere como alguien que usaba palabras malignas. Y no contento con eso, no satisfecho con eso, ¿verdad? Porque alguien que agarra ese camino del egocentrismo, que su vida no es cristocéntrica como la de Gallo, sino es egocéntrica, no termina ahí su maldad. Tampoco, no solo eso de hablar palabras malignas, también no le gustaba contribuir al crecimiento de la iglesia. No estaba dispuesto a edificar en la iglesia. Y miren, pues bueno, a veces decimos, pues si alguien no quiere contribuir, si alguien no quiere ayudar, si alguien no quiere aportar, no quiere poner su granito, decimos, pues Dios que lo bendiga, ¿no? Allá, cada quien, porque en una iglesia somos libres, hermanos, y todo lo que hacemos lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? Y pensando en la gloria del Señor, ¿sí o no? Así es la vida de una iglesia. Bueno, al menos en una iglesia bautista, porque en otras iglesias, otro tipo de iglesias no hay libertad, hay exigencia, ¿no? Pero nosotros tratamos de apegarnos al modelo del Nuevo Testamento, al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, y las iglesias, los creyentes eran libres, ¿no? Y pudiera uno pensar, bueno, Diótrefes, pues él no quería contribuir, es muy su asunto, ¿verdad? Su vida. Pero ¿qué creen? No estaba conforme con eso. También dice, impedía o se oponía a los que sí querían. Usted lo puede ver ahí al final del versículo 10. Los que sí quieren contribuir, los que sí quieren aportar y ayudar,
en el reino de Dios, en la iglesia, en este caso de apoyar a estos evangelistas itinerantes que eran parte del reino del Señor y que llegaban ahí temporalmente a la iglesia de paso, porque eran itinerantes. ¿Qué hacía Diótrefes? No solamente él no lo hacía, sino que trataba de impedir que los demás hermanos lo hicieran. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo va trascendiendo este antagonismo, esta destrucción, esta oposición contra la iglesia del Señor por alguien que está dentro de la misma iglesia? ¿Cómo la ven? No es alguien de afuera, no es alguien externo, es alguien que está empoderado ahí en la iglesia y se llama Diótrefes. No recibe a los hermanos, dice, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Y si alguno se ponía a contradecirle, ¿qué hacía él? Los expulsaba, los excomulgaba, los expulsaba, dice, de la iglesia. ¿Pueden ustedes creerlo esto? A ese grado se puede llegar en una iglesia, ¿sí? A ese grado. Constructores o destructores de iglesia. Y vemos un tercer caso, aparte del caso de Gayo, como un buen ejemplo, y aparte de Diótrefes como un mal o pésimo o maligno ejemplo. Vemos un tercer caso allí en la tercera carta de Juan. Y digo versículos porque es un solo capítulo, toda la carta. Versículos 11 y 12 se menciona el buen, aquí lo voy a poner a manera de pregunta, el buen o mal ejemplo de Demetrio y de nosotros. Porque miren cómo se dirige Juan a Demetrio. Amado, ¿qué le dice? No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. El buen o mal ejemplo de Demetrio y de nosotros. Aquí entramos nosotros también, porque Demetrio tenía la libertad de elegir qué ejemplo seguiría. Ahí tenía los dos casos, a los dos modelos. Tenía el ejemplo, el referente de Gayo. Y por otro lado tenía el ejemplo o el referente de Diótrefes. Y aquí pues sí tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Qué ejemplos estoy siguiendo en la vida cristiana? Porque la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿hacia dónde se inclina, hermanos? Siendo sinceros, ¿hacia dónde se inclina casi siempre? A seguir los malos ejemplos. Y yo he comentado ya muchas veces esto, ¿no? Siempre hay personas que vienen, nos visitan, se van o están por un tiempo y luego les pregunta uno, ¿por qué te retiraste de la iglesia? ¿Y qué creen? Siempre es así, mencionan algún mal ejemplo. Tuvieron una mala experiencia en la iglesia. Estoy hablando en el sentido general de todas las iglesias, no nada más esto. Y
¿Qué es lo que sucedió? No, pues hubo una persona ahí en la iglesia con la que algo no le pareció, vio un mal testimonio y eso le desanimó y se fue. Y siempre les digo yo, oye, esa iglesia donde tú fuiste, ¿cuántos había ahí en esa iglesia? Algunos me han dicho, no, pues en esa iglesia asisten 200, 300 o más, o 100 o 50. Fíjate, y todos dan un mal ejemplo ahí en esa iglesia donde tú fuiste. No, nada más fue esa persona, fíjate. Y por esa persona tú desechaste a toda una congregación de 200 o 300 personas. O sea, te fijaste nada más en el mal ejemplo. No te fijaste en todos los buenos ejemplos que seguramente había en esa iglesia, en esa congregación. ¿Por qué seremos así? Siempre nos inclinamos más hacia los malos ejemplos que hay en las iglesias. Y miren que los malos ejemplos no tienen nada que ver con el número de creyentes en una iglesia. Puede haber 10 miembros en una iglesia y 1 o 2 ser malos ejemplos, pero no son la mayoría. Igual puede ser de 500 o más y va a haber malos ejemplos. Los vemos incluso desde los inicios de la iglesia cristiana. Esto es algo con lo que nos vamos a topar siempre mientras estemos aquí terrenalmente hablando. El detalle está en a quién tomas como referente, a quién tomas como ejemplo. Y es ahí donde Juan le dice a Demetrio, ¿qué le dice? No imites lo malo. No imites lo malo. ¿Por qué se lo dice? Pues porque Juan sabe perfectamente nuestra tendencia humana, hermanos, de imitar los malos ejemplos en la iglesia. No imites lo malo, sino lo bueno. Quédate con lo bueno que hay en tu iglesia. Y miren, así como todos daban testimonio de Demetrio, también darán testimonio de nosotros para bien o para mal, dependiendo del ejemplo que sigamos. Juan resume en pocas palabras quién está al lado de Dios o al lado del diablo. Se lo dice ahí en el versículo 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sin tantas palabrerías, ¿verdad? Eso así de simple. ¿O a poco no nos damos cuenta cuando alguien hace el bien? Así como nos damos cuenta cuando alguien hace el mal, también nos damos cuenta cuando alguien hace el bien. Y es ahí donde debemos enfocarnos en esos buenos ejemplos. ¿Por qué creen ustedes que el mismo apóstol Pablo se atrevió a decir en cierta ocasión, sean imitadores de mí? ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Porque yo soy imitador de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo, así dijo el apóstol Pablo. No nada más sean imitadores de mí, punto. No, como yo lo soy de Cristo. Nos atrevemos a lanzarle ese desafío a la gente, a los hermanos, a quien sea, imítame a mí, como yo imito a Cristo. ¿Verdad que Cuesta. es de pensarse, ¿no? Es de pensarse, porque nos hace falta seguir los buenos ejemplos, comenzando con el buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, aprended de mí. ¿Qué?
que que soy manso y humilde de corazón. Así dijo el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y miren que ahí es donde más deficiencias tenemos, siendo honestos. Ni somos mansos, y mucho menos humildes. Pero sí se puede lograr crecer en esas virtudes espirituales. Pues Gallo es un ejemplo, como ya lo vimos. Así que concluyo, mis hermanos. ¿Eres constructor o destructor en la iglesia? Porque tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo vivieron en carne propia el actuar de los constructores y destructores de la iglesia. No nada más Juan, lea las cartas de Pablo, sobre todo a los Corintios, y se va a dar cuenta. Lea también ahí la carta a los Gálatas. Casi la mayoría de las iglesias tenían estas dos cosas. Había constructores y había destructores. Pero concluyo con las palabras del apóstol Pablo, si gustan buscarlo, en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 14. Porque aquí Pablo dice algo importante al respecto, mis hermanos. A este tema de los constructores o destructores. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 9 al 14. Voy a leerlo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Pero qué dice? Pero cada uno ¿qué? Mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí abro un paréntesis, ¿no? Como Diótrefes o como Gallo. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Se dan cuenta ahí de los materiales? Oro, plata, o sea, vamos de lo más caro a lo más insignificante. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué es lo que estamos edificando? Es decir, ¿seremos vistos por Dios como edificadores, como constructores o como destructores de iglesias? Dios nos guarde, mis hermanos, de volvernos destructores. Y es mi oración que en esta iglesia, independientemente del número de creyentes que se congreguen, todos puedan ser constructores, todos edifiquen para la gloria del Señor. Amén. Y si en algún momento en la historia de esta iglesia surge
algún diótrefes, ¿verdad? La iglesia no permita tal cosa. Amén. No lo permita, sino que siempre haya hombres y mujeres dispuestos a ocupar esas posiciones de liderazgo servidor, de liderazgo de servicio para la gloria del Señor. Y no haya aquí ningún diótrefes tenga parte ni suerte. Amén. ¿Verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Y gracias por tu palabra que nos advierte, nos enseña el cuidado que debemos de tener de la iglesia que costó sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos has colocado aquí, Señor, en este tiempo, para ser parte de esta congregación, de esta iglesia. Mi Dios, que cada uno de mis hermanos, cada uno seamos responsables de seguir el buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo primeramente, y también el buen ejemplo de aquellos que te aman incondicionalmente, Señor. Aquellos que como Gallo lo han dado todo, lo han dejado todo para contribuir y para cooperar con el engrandecimiento de tu obra. Mi Dios, si hay creyentes indecisos, que tu Espíritu les persuada, mi Dios, que así como Demetrio tuvo que decidir imitar lo bueno y no lo malo, también aquí, esta congregación, imite lo bueno. Amén. Aquello que es de buen nombre, aquello que te honra, aquello que te glorifica. Amén, amén. Ayúdanos, Dios nuestro, como iglesia, a preservar la pureza doctrinal, a preservar la buena administración de tu obra aquí, Señor, de la misión de esta iglesia en el mundo. Y permítenos, nuestro amado Dios, experimentar crecimiento, no solo numérico, sino también en consagración de vida. Pues lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.